Bienvenidos a su canal Empezando, porque todos los días tenemos la oportunidad de empezar algo nuevo o empezar lo mismo que estamos haciendo de una mejor manera. En el día de hoy les traigo un tema un poco controversial que tiene que ver con la actualidad, que tiene que ver con la música, que tiene que ver con lo que es el entretenimiento y las redes sociales. Vamos a hablar de un tema relacionado con lo que es la juventud y los medios de comunicación y cómo influye tu nivel educativo a la hora de tu proyectarte en los medios. En este momento vamos a hablar de una joven dominicana, artista, que está ahora mismo en el ojo del huracán, porque está internacionalizándose y está dejando ya lo que es su patio para convertirse en una artista internacional, pero está con una proyección actual que no le está favoreciendo. Estamos hablando de Yailin, la más viral. Y el tema es, ¿ella es culpable o es víctima? Bien, en el día de hoy con este tema, la idea no es juzgar, la idea no es criticar y mucho menos condenar. La idea es educar, motivar y ayudar a la juventud a entender la importancia de lo que es la educación, la importancia de lo que es tu presentación en la sociedad y tu presentación ya a nivel internacional y tu proyección como artista. Cómo influye tu forma de hablar, cómo influye tu forma de actuar y cómo influye tu forma de conducirte en lo que tiene que ver con tu éxito. Y también vamos a hablar de lo que es la diferencia entre éxito y tener dinero, que son dos cosas diferentes. Como podemos ver, hay personas muy confundidas. ¿A qué se debe esto? Esto se debe básicamente a la inversión de valores. En las sociedades de mucha escasez, donde la gente básicamente no recibe adiestramiento educacional de lo que es realmente el dinero, su importancia que es real, pero de que realmente no es bueno que los jóvenes en sí mismos proyecten el dinero como si fuera el mecanismo para ser feliz. Hay mucha diferencia entre tener dinero, tener éxito y ser feliz. Son tres cosas diferentes. Normalmente los jóvenes que no tienen mucha educación, que no reciben buena asesoría de sus padres, cuando son pequeños, no ven el ejemplo, y en esas ciudades donde los gobiernos no se enfocan tanto en la educación, en la preparación, no es necesariamente prepararte para ir a un trabajo. Quizá eso, sabemos que en esta actual vida que llevamos, nadie quiere eso, porque educarte para ir a un trabajo, para ganar una miseria, pues no es el mejor resultado, no es el éxito. Pero sí el éxito está acompañado de una buena educación, un saber proyectarte, un saber desenvolverte y un saber conducirte y un saber llegar a las demás personas. Porque cuando tú te estás proyectando en el arte, en la comunicación, en los medios, tú estás influenciando, aunque tú no lo creas, a muchas personas, y si no eres el mejor ejemplo, vas a ser muy criticado y vas a ser rechazado. Entonces, la juventud actual en ese sentido está perdida. ¿Por qué? En ese sentido, si la juventud le gusta la música, excelente. A mí me encanta la música, todo tipo de música, porque la música es una cosa y la letra es otra. Entonces, las letras, si no son adecuadas, van a tener un rechazo. Pero digamos que en el arte todo se permite, porque si tú quieres no escuchas esa letra y ya. Pero ¿qué pasa? Cuando el ritmo te gusta, tú escuchas la letra, tú te motivas, está muy bien. Pero el artista en sí ya cuando se va a comunicar, cuando vas a ser tú, que vas a estar en los medios y vas a llegarle a cientos de miles y millones de personas, entonces debes saber conducirte. Y en ese sentido nosotros, la idea mía personalmente es inspirarte y decirte que no importa que cómo seas en el momento, porque eres el resultado de una sociedad. Actualmente actúas y eres joven y quizá hay muchas cosas que te faltan por aprender. Eso no hay ningún problema. Ahora, sí te puedo decir que
busques asesoría, porque actualmente quizás como joven al fin, esto se lo digo directamente a la joven Yailin, hay que saber ser un buen ejemplo para la juventud y qué es bueno y qué es malo, porque una cosa es tu vida personal y una cosa es lo que tú vas a proyectar a los demás para que pueda ser seguida por una cantidad más amplia de personas y para que pueda lograr tus objetivos como artista. Entonces mi respuesta es que Yailin no es culpable. Yailin es víctima. Víctima de una sociedad donde los valores están al revés. Es decir, sabemos que el dinero es muy importante, pero no lo es todo. El dinero y la fama son buenos porque te dan una satisfacción, pero no vienen acompañados necesariamente de éxito ni necesariamente de felicidad. Entonces la idea de nosotros es ser pleno y ser feliz. Y como les digo, a todos nos gusta el dinero, a todos nos satisface tener lo mejor, pero tenemos que prepararnos para poder llegar a un número más amplio de personas y para eso hace falta la educación. Entonces, si esa educación no se adquiere en la familia cuando somos pequeños, por cualquier, digamos, situación de familia que no es completa, o decir, una familia que no es no recibieron la mejor educación, que son ellos mismos un reflejo de la sociedad, pues ya después que tú eres mayor de edad, que tú tienes 18 años, ya no hay justificación, pues ya no tiene nada que ver que la familia que tú vengas, ahora va a depender de ti. Tienes que prepararte tú y saber que tú no le estás hablando al barrio, tú no le estás hablando a los muchachos del barrio que se comunican de la misma manera que tú, ya tú le estás hablando a un número más amplio de personas de todos los niveles, y es muy importante el vocabulario, es muy importante la expresión y es muy importante la conducencia, o sea que aprendas a conducirte y de esa manera tú vas a poder proyectarte mejor como artista. ¿Por qué? Porque también vas a atraer un número más amplio de público y de seguidores. Bien, en empezando, te decimos a ti joven que estás viendo este video, que no importa cómo estés ahora o cómo estuviste, tu pasado no determina necesariamente tu futuro, sino más bien las decisiones que tú tomas en el momento adecuado para tú hacer cambios y para empezar de nuevo. Porque empezando, recuerda que este canal, la idea es que la oportunidad la tienes hoy. La oportunidad la tienes hoy de aprender cosas nuevas, de crecer como persona, de ser más exitoso y a la vez, al final, ser más feliz. Entonces vamos a explicar la diferencia. Tener dinero, ok, eso satisface el cuerpo, satisface la vista, pero también el éxito ya te da un poquito más de desarrollo, porque el éxito implica también la parte social y que la sociedad te reconozca a ti como una persona exitosa, pero también que tú tengas abarcado dentro de tu éxito lo que tiene que ver con planos no solamente económicos, sino también planos intelectuales, planos personales, planos emocionales y planos espirituales. Y a la vez también una cosa muy importante que es el plano familiar. No es que somos perfectos, ni andamos buscando la perfección, porque eso se sabe que no lo tenemos, ¿verdad? Pero básicamente sí, cada día aprender algo más, cada día ser un poquito mejor, nos ayuda a poder influenciar mejor a la sociedad y a ser más feliz como ser humano. Porque ya lo que tiene que ver con la felicidad es un plano que abarca lo que es los sentidos, lo que es el corazón, lo que es la parte espiritual, a un nivel donde realmente haya congruencia con lo que piensas, lo que dices y lo que sientes. Entonces, ya cuando tú llegas a un plano de felicidad, tú puedes abarcar, influenciar en más personas. ¿Por qué? Porque más personas te quieren sentir como tú. Y tú vas a poder decirle, mira, esto que yo hago, como yo me siento, es así y soy feliz gracias a que estoy poniendo en práctica ciertos principios universales que nunca terminan, que están en la Biblia, pero no tienen nada que ver con religión. Porque una cosa es la religión, una cosa es lo que es la parte espiritual del ser humano, que se puede manifestar de muchas formas y también se puede lograr siendo uno también una persona parte de la sociedad y también colaborando con los demás y también siendo sensible al dolor ajeno y siendo sensible a lo que ocurre en todas partes.
Entonces yo como dominicana, en fin, que soy, pues me inquietó bastante el comportamiento de esta joven y definitivamente no la condeno ni la juzgo, más bien entiendo que podemos analizar esta situación para entender cómo es que la sociedad, cuando no está bien dirigida, cuando la sociedad no tiene los ejemplos a seguir, que no se manifiestan, porque por ejemplo hay muchos buenos ejemplos en la República Dominicana y muchas personas, muchas mujeres de mucho éxito, pero ¿qué pasa? Estamos en las redes sociales y dentro de las redes sociales tenemos que manifestarnos. ¿Para qué? Para poder decir, mira, esto es lo que puede pasar. Lo que puede pasar es que esa persona, esa joven, en un medio donde se encuentra, no solamente no va a ser un buen ejemplo para los demás, sino también para ella misma. ¿Por qué? Porque a veces hay actuaciones que luego te ponen a pensar, a veces hay cosas que dices que luego te ponen a pensar, y también a veces cuando tú logras ya lograr lo que quieres, esa cantidad de dinero, ese éxito y esa fama, si no está acompañada con esos valores personales, con esos principios, pues muchas veces siente ese vacío. Ese vacío no solamente viene de la carencia de dinero, digamos, no necesariamente. Entonces, ese vacío se siente cuando tú logras económicamente trascender, pero espiritualmente, interiormente, sientes un vacío porque sientes como que te falta algo. Ya te diste cuenta que no es teniendo dinero que lo vas a lograr. Ese vacío es cuando la parte espiritual no está totalmente satisfecha y como ser humano no estás integral. Y no me refiero a ninguna religión en particular, porque para hablar de Dios, para sentir a Dios en su corazón y para seguir las normas que se entienden que son las adecuadas como seres humanos de éxito, pues se siente ese vacío, y ese vacío se logra cuando tú entiendes que debes seguir creciendo. Nosotros tenemos que seguir cada día creciendo más, ayudando a los demás y proyectándonos en la sociedad como personas de bien y como personas que podemos ser un ejemplo a seguir, porque estamos transmitiendo lo que es el equilibrio del ser humano dentro de la sociedad. Los medios de comunicación han expuesto a los artistas y a los jóvenes a un público mucho más amplio, a un público internacional donde hay todo tipo de personas, y no le vas a caer bien a todo el mundo, pero hay que tratar de poder llegar a un público más amplio y hasta un público culto, un público preparado, que le gusta la música, pero que también hay expresiones físicas y verbales que no le llegan. Entonces, para minimizar lo que es tener un público que no esté solamente criticando y eso, pues vamos a tratar, jóvenes, de hacer las cosas mejor, en el sentido de que por ejemplo, salir en una escena en público fumando, bebiendo, drogándose, o por ejemplo, como más, pues haciendo expresiones físicas que no son las adecuadas, porque hay sitio para todo. Hay incluso aplicaciones que tú puedes salir hasta desnudo si tú quieres, o con poca ropa interior y todo eso, y no se critica, porque el que entra a esa aplicación sabe que está buscando eso. Pero los medios de YouTube, no, porque en YouTube hay de todo. Entonces, a veces uno se topa con un video y uno lo ve y uno dice, wow, pero mira, esta persona es joven, esta persona puede desarrollarse, esta persona puede lograr mucho, pero ¿qué le hace falta? Le hace falta un poquito más de asesoramiento, le hace falta un poquito más de saber que no todo el mundo está expuesto a ver esas cosas, o no todo el mundo eso le va a agradar, porque ya se está saliendo de lo que son los cánones, la moralidad y lo que son el buen vivir. Entonces, en ese sentido, yo le aconsejo a ella que se siga preparando. Algo muy importante es la lectura. Hay que leer, señores, porque la lectura desarrolla mucho al ser humano, nos da la oportunidad de conocernos a nosotros mismos mejor, de saber lo que somos, en qué posición estamos, hacia dónde vamos y lo que estamos haciendo, hacia dónde nos está dirigiendo. Porque hay muchos hábitos que se tienen y se cogen en la calle
y luego se llega a extremos y no sabemos por qué estamos haciendo eso, pero a esa época hay muchos hábitos que no son buenos. Por ejemplo, los hábitos de las drogas, ¿por qué no son buenos? Básicamente porque te hacen mal a ti en el cuerpo, o sea, no te ayuda físicamente a la salud. Entonces eso tú tienes que saberlo, no es porque te lo digan, no es porque te aconsejen, no es porque tú veas que está bien o que está mal, es porque cómo tú te sientes. Y eso no te da la oportunidad de hacer, digamos, mejor, a educarte más, porque te limita a los vicios, y los vicios sabemos que no conducen a nada bueno. Entonces definitivamente ya hay personas que ya están en el vicio y les gusta y les satisface, pero ellos tienen que entender que no es el mejor ejemplo para la sociedad, porque definitivamente la música que ellos hacen es una cosa, pero ellos como personas, como se proyectan en la sociedad, es otra. Entonces hay personas que dejan de oír la música porque las personas, los intérpretes, no son el mejor ejemplo a seguir. Entonces uno no quiere seguir a esas personas por cómo son, uno quiere escuchar la música porque le gusta. Entonces hay que diferenciar esas dos cosas. La música está muy buena, el ritmo está muy bueno, ¿entiendes? Pero de ahí a uno querer entonces seguir a esta otra persona, uno va siendo más selectivo en el tipo de persona que uno va a seguir con su música, porque ellos sí son más congruentes y sí expresan un mejor sentir hacia el público y sí dan de sí como persona lo mejor, y en su forma de ser uno ve que esa persona tiene educación, que esa persona sí recibieron una mejor asesoría de sus padres, que eso es muy importante porque yo soy madre también, tengo 2 niñas y yo deseo el mejor ejemplo para mis hijas, para que hoy en día, como se están proyectando, pues puedan seguir esos ejemplos, y yo puedo como mujer también, como madre, mandarle ese mensaje a la joven de que se eduque un poco más, que coja más, lo que ella quizás no recibió en el seno de su familia, no importa, ya eso pasó, es que ahora en adelante pueda leer más y que también pueda proyectarse un poquito más como artista, y podamos todos decir que ella es una gran artista y que sí puede representar entonces a la mujer dominicana. Entonces, Yailin, la más viral, ¿culpable o víctima? Definitivamente víctima de una sociedad donde los valores están inversos, donde los jóvenes creen que solamente llegar cogiendo dinero, consiguiendo mucho dinero, van a estar mejor y van a ser más felices. Y después entonces viene el vacío existencial que no queremos para ninguno, porque eso trae peores consecuencias y hasta la autodestrucción. Es muy importante que los jóvenes sepan que la música es un medio que penetra en todas las sociedades, que penetra en todo el mundo, y que ellos como jóvenes deben ser un mejor ejemplo a seguir, deben tener un mejor vocabulario, deben tener un mejor comportamiento y deben también ser líderes, porque el líder es con su ejemplo que va a atraer más personas. Hay algunos artistas que sí han dado buen ejemplo de liderazgo dentro de la música urbana, y básicamente la idea es que se pulan un poco más y que proyecten nuestro país a nivel internacional con mucho orgullo, porque yo soy dominicana y yo también quiero verme mejor representada, porque ya como mujer dominicana preparada, pues estamos en otros países y nos gusta ver a las personas de nuestro país también siendo bien hablados, comportándose correctamente y siendo un ejemplo a seguir para la juventud y para mis hijas también. Y como dominicana me gusta sentirme orgullosa de mis artistas y me gusta sentirme orgullosa de los jóvenes que tenemos, y que ellos a su vez también se sientan orgullosos de ellos mismos a través de recibir un mejor trato del público y una mejor crítica. Y no es que tienen que ser como todo el mundo, tienen que ser ellos mismos. Esa joven Yailin es muy inteligente y ha sabido calar y buscar sus objetivos, que en este momento son básicamente sus objetivos económicos, pero está muy bien, pero también tiene que complementarse con otras cualidades como mujer que tienen que ver con su expresión, que tienen que ver con su comportamiento y con su forma de vida. Así es que felicidades a todos los jóvenes, para adelante con su proyecto, y como les digo, saquen un tiempo todos los días para leer, aunque sea 10 minutos, 20 minutos, media hora, lo que sea necesario, para que puedan crecer un poco más, y lo que no le brindó la sociedad, lo que no le brindó la familia, lo consigan por sus propios medios, que es la educación, que no es ya cuando son adultos, ya no tienen que mencionar lo que pasó.
porque ya lo que pasó de sus familias infuncionales ya no se justifica en este momento, porque sabemos que no importa de dónde vengan, lo importante es hacia dónde se dirigen y que sean un mejor ejemplo para todos y que nos sentamos todos súper orgullosos de nuestros jóvenes urbanos que están teniendo mucho éxito económico, pero que también deben complementarlo con lo que es su desarrollo personal y su desarrollo como persona y un ejemplo a seguir para todos. Si les gustó el día de hoy el video que hemos tratado, que tiene que ver con la educación de los jóvenes en el día de hoy, pues denle like, compártelo con sus amigos y familiares, déjenos cualquier comentario, suscríbase a mi canal y recuerda, solo quien quiere tu progreso te va a hablar de esto.